Bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar con lo que sería la clase del día de hoy. La clase del día de hoy obviamente es una continuación de lo que estábamos hablando el día de ayer, ¿sí? Y es la clase que se recupera de lo que sería el miércoles pasado, ¿sí? Que no pude llegar a tiempo para poder dictar cómo debe ser la clase. A ver si estoy ingresando gente. Vamos. Bien, bueno, como les estaba comentando, el día de ayer sí estuvimos hablando en cuanto a lo que es la fotografía forense. Hoy íbamos a tratar de culminar lo que sería la unidad 1 para que ustedes puedan comenzar con lo que serían sus su primer trabajo práctico, digámosle, oficial, ¿sí? Dentro de lo que es este curso de capacitación. ¿Cómo sería ese trabajo? ¿Sí? Van a tener que recrear, ¿sí? O montar lo que sería una escena, sea un accidente de tránsito, un homicidio, inclusive un robo, y sobre esa escena, sí, aplicar los conocimientos que han adquirido hasta el día de hoy, llámese lugar de los hechos, tipos, cadena de custodia, fotografía, planimetría, croquis, que serían los elementos de fijación dentro de lo que es el lugar de los hechos, y así poder desenvolverse dentro de lo que sería esta recreación de ese lugar de los hechos. A ver, por ejemplo, si trabajan dentro de lo que sería un robo, dentro de una vivienda, ¿sí? Van a poder comenzar obviamente con lo que serían las tomas fotográficas. Yo en el campus ya les cargué material en cuanto a lo que es la fotografía forense y en cuanto a lo que es planimetría. Bueno, repito entonces, comenzarían sí con lo que sería una toma fotográfica de la ubicación del lugar de suceso. Todo tipo de tomas fotográficas. Después continuarían con lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Que comenzaríamos a trabajar ya como que está en la custodia. ¿Qué sería eso? Bueno, sería el levantamiento, rotulado, embalaje de evidencia que ustedes se encuentren en ese lugar de los hechos y que consideren importante, ¿sí? Ahí deberían de demostrar lo que sería un correcto levantamiento, un correcto embalaje y un correcto rotulado en cuanto a esa evidencia, ¿sí? Y culminarían, ¿sí?, con un pequeño informe. Ese informe ustedes van a comentar qué es lo que sucedió, colocando el lugar, la fecha, la hora, el tipo de caso, qué es lo que resuelven, cuáles fueron las primeras hipótesis que ustedes obtuvieron en ese lugar de los hechos y a la conclusión a lo que llegaron o a la resolución del caso sobre el que han estado trabajando. ¿Sí? Bien, dicho todo eso, continuaríamos con lo que es la clase del día de hoy, ¿sí? En donde, bueno, repito, el día de ayer nosotros estuvimos hablando en cuanto a lo que es la fotografía forense, los tipos de tomas, eh, tomas generales, tomas panorámicas, primer plano, primerísimo plano, ¿no? Yo les había también solicitado que investiguen cuáles son los diferentes tipos de fotografía que están relacionados con lo que son las tomas fotográficas más específicamente, ¿sí? Dentro de lo que es la fijación que nosotros tenemos
de lo que sería el lugar de los hechos, y nosotros habíamos comenzado hablando al comienzo de este curso, ¿sí? De las correctas formas o las correctas maneras de poder abordar y de poder comenzar lo que sería nuestra investigación. Dentro de eso encontramos lo que sería básicamente la fijación de la escena. Dentro de esa fijación, nosotros como investigadores, ¿qué debemos de hacer? Debemos de asegurar lo que sería la escena, los indicios y las evidencias que nosotros encontremos, que obviamente van a ser nuestros testigos mudos, y, o sea, van a necesitar de nosotros para poder contarnos qué es lo que sucedió, y también nos consideramos como un soporte o como un apoyo duradero en cuanto a las pruebas que nosotros podamos tener de ese caso que estamos investigando. Dentro de la fijación, y como hacíamos mención ayer de lo que es la fotografía, las fijaciones van a estar relacionadas o el principal objetivo que tiene una fijación dentro de lo que es el lugar de los hechos es el de mostrar ¿sí? La posición de esa evidencia, de esos indicios en el lugar donde nosotros vamos a estar trabajando y que sean verídicos. Recuerden que yo el día de ayer les hablaba que la fotografía hoy en duda no es tan refutable como lo era, no sé, años atrás, ¿sí? En donde se la tomaba como una prueba verídica, ya que en el avance que se ha tenido dentro de lo que es la tecnología, nosotros hasta el día de hoy podemos hacer fotomontajes, ¿sí? O Photoshop a ciertas imágenes que dejan de ser reales, ¿sí? Para convertirse en the forms of fake. Bueno, entonces, acá es en donde entra en juego esa fijación, ¿sí? En donde yo estoy haciendo mención de que el objetivo que nosotros tenemos con esa fijación es el demostrar la posición exacta de esos elementos, de esas evidencias, de esos indicios en lo que es la escena. En cuanto a el grado de precisión que nosotros podamos llegar a tener, va a depender de la calidad con que obviamente nosotros vamos a fijar cada uno de esos detalles. Nosotros sabemos que el inicio es todo aquello que va a estar relacionado con el delito y que obviamente debemos de descubrir y fijar, ya sean pequeñas o por más insignificantes que parezcan, ¿sí? Nosotros debemos de encontrar. Dentro de esa fijación de la escena, nosotros tenemos la fijación narrativa, que es una de las famosos informes que ustedes van a tener que mostrar dentro de lo que sería el trabajo práctico que van a realizar, en donde este tipo de fijación, ¿qué es lo que hace? Va a dejar una constancia cronológica de la inspección que se haya realizado, que obviamente tiene que estar basada o tiene que estar realizada en una forma detallada y clara. Debe de contener la hora en la que se comenzó el procedimiento y la hora en la que se finalizó. Dentro de esa fijación narrativa, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a describir, qué es lo que nosotros vamos a contar de lo que sucedió en ese lugar de los hechos, ¿sí? Nosotros, para realizar esa fijación narrativa, vamos a tener que tomar notas de todos los detalles que vamos a ir encontrando en el lugar. Estas notas pueden ser de manera escrita dentro de una bitácora. Recuerden que ayer yo les hacía mención de lo que serían los bitácoras. O también puede ser a través de nuestra voz, o sea, narrando y grabando lo que vamos contando. La narración debe de, obviamente, describir lo que es la escena, dar una idea de los detalles de una manera precisa, clara, y obviamente esta narración va a contener información muy concisa, ¿sí? Muy sintética, dentro de lo que es la hora, la fecha, el lugar exacto, los nombres de los testigos,
en caso de que presenten alguna lesión, tanto los víctimas como los victimarios, en caso de que se encuentren también en ese lugar. ¿Qué más? Debemos de consignar cada uno de esos objetos que vamos considerando importantes. Vamos a describirlos, la forma en la que nos encontramos, el estado. A ver qué más. Bueno, básicamente dentro de esta explicación adaptativa nosotros tenemos que tener una guía exacta y objetiva. Eso en cuanto a una primera parte, ¿sí?, con la que nosotros vamos a comenzar lo que sería la explicación narrativa. Después, ya se encuentra una segunda parte que va a corresponder directamente a los testimonios que nosotros vamos a obtener de esa explicación, de ese hecho que nosotros estamos investigando, ¿sí? Vamos a tener que hablar sobre los testigos, cómo han sido interrogados. Si bien es cierto, no muchas veces nosotros realizamos lo que serían estas preguntas a los testigos, pero en caso de que se realicen debemos de tenerlas y de colocarlas en lo que sería esta parte de la citación narrativa, ¿sí? Después tenemos lo que sería la explicación fotográfica, que es lo que estuvimos hablando el día de ayer, que consta de lo que sería el famoso registro fotográfico de las pruebas más sólidas y más importantes que nosotros consideramos que hemos encontrado en lo que sería ese lugar de los hechos. Más allá de esa situación en la que se encuentra hoy en día la fotografía, ¿sí?, nosotros sabemos que que en realidad presentan lo que sería un alto grado de objetividad, ¿sí?, ya que nos ayudan demasiado a nosotros dentro de lo que es nuestra investigación. Recuerdan que ayer les comentaba que hay ciertas tomas, ¿sí?, en donde se debe de seguir una historia con lo que serían esas fotografías que van a estar relacionadas en el modo en el que nosotros también nos vamos a presentar. Estas fotografías deben de tener tal orden que si alguien de afuera, ¿sí?, o alguien que no asistió al lugar de los hechos, entienda qué es lo que sucedió y qué es lo que estuvo pasando o qué es lo que nosotros estamos investigando, ¿sí? Dentro de esta situación fotográfica, el fin principal que tiene es el de conseguir imágenes que nos muestren a nosotros claramente la posición que han tenido las víctimas, los victimarios, los objetos relacionados en el hecho. Bueno, básicamente todo el contenido de la escena. El que nosotros tomemos fotografías, ¿sí?, va a tener que ver principalmente con las pruebas o los indicios que contemos con el lugar del hecho. Como fotógrafo, nosotros no debemos de dejar de pasar nada desapercibido, ¿sí? Ayer les comentaba que basándonos en los tipos de tomas, ¿sí?, comenzaríamos con las fotos panorámicas, que son las que van a retratar o capturar lo que serían las áreas más amplias desde diferentes puntos cardinales, ¿sí?, con tipos de tomas globales de larga distancia que se usan con fines de localización, en donde nosotros vamos a mostrar el aspecto general del lugar en cómo ha sido encontrado. En cuanto a este tipo de fotos, siempre se recomienda que se tomen por lo menos 4 tomas desde ángulos diferentes, ¿sí? Dentro de lo que son estas fotos panorámicas, nosotros debemos de contener o mostrar lo que serían las zonas aledañas a lo que es el lugar de los hechos.
no sé, ayer les hablaba de todo lo que sería, en caso de que sea una vivienda, toda la cuadra, los sitios baldíos o los terrenos que conlinden con el lugar de desecho, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, eso sería en cuanto a las fotos panorámicas. Después tenemos lo que serían las tomas o las fotos generales, que estas son, obviamente, tomas fotográficas, que están realizadas no a una distancia tan global como las panorámicas, pero están realizadas a una distancia más intermedia. ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrar con las fotos generales? Queremos mostrar la posición quizás de un sujeto que se relaciona con otro y se usa obviamente con el fin de que nosotros podamos ubicar y relacionar las evidencias físicas que encontremos sobre el lugar del hecho. Después tenemos las fotos de acercamiento, que acá aparece el plano medio, los primeros planos, las fotos de detalle o de primerísimos planos. Las de plano medio, nosotros vamos a tomar fotografías que son hechas a corta distancia, que nos van a permitir ver una cantidad razonable de los detalles en cuanto quizás a un sujeto o a algo que nos haya llamado la atención dentro de lo que es el lugar de los hechos. Obviamente, si tenemos alguna víctima o algún sujeto que esté relacionado con el caso, ¿sí? Nosotros vamos a mostrar dentro de ese plano medio el entorno en donde se encuentra, vamos a ir relacionando los muebles con algunos objetos, algunos instrumentos, cuerpos que estén o que hayamos encontrado en lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí? También nosotros con este tipo de planos vamos a registrar lo que serían los indicios, como por ejemplo las lesiones que puede llegar a presentar un cuerpo, las armas que encontramos en el lugar de los hechos, eh, quizás algún tipo de huella, como puede ser una huella de pisada, prendas de vestir, o todo aquel tipo de indicio y que sea de un tamaño mediano, ¿sí? Después pasaríamos a lo que son los primeros planos, que estos son los que están realizados a una distancia un poco más corta, ¿sí? Que es donde nosotros ya, por ejemplo, si encontramos o si tenemos un cadáver o el objeto que nosotros queramos fotografiar, va a llenar casi todo lo que sería el visor. Estos tipos de planos se usan para mostrar un poco más lo que serían los detalles y acá es en donde aparece el uso de los famosos testigos métricos. ¿Qué son los testigos métricos? Son esas reglas, ¿sí?, que nos indican las medidas que pueden llegar a tener nuestras evidencias. Son aquellos números que muchas veces en las películas o en las series nosotros los vemos como carteles en colores amarillos o blancos, ¿sí?, que van señalando cada uno de los objetos que están involucrados en la investigación que nosotros estamos realizando, ¿sí? Estos son los testigos métricos. Y por último tenemos los primerísimos planos, que estos son tomas fotográficas que ya presentan grandes acercamientos y que van a señalar todas las particularidades que nosotros notemos de los indicios. Dentro de lo que serían las tomas de primerísimos planos, nosotros obviamente vamos a usar otro tipo de ópticas en los lentes de las cámaras para que puedan acercar la imagen, pero que a la vez sí, la imagen sea nítida y que nos puedan permitir a nosotros detallar con este tipo de plano unas series de características, ¿sí?, que quizás a simple vista no las podamos percibir. Eso en cuanto sería a las tomas fotográficas. Ayer también habíamos hablado un poco de lo que son las tomas videofílmicas o la fijación por video. Estas fijaciones por video, sí, obviamente son una variante
que se utilizan, con la misma frecuencia quizás con la que se usan las tomas fotográficas y que obviamente son de ayuda para poder relacionar diferentes partes de las escenas al momento de que nosotros vamos registrando a través de las fotografías. ¿Sí? Dentro de lo que serían los planos, vamos a ver por situaciones de video o los movimientos de la cámara, son los paneos, el famoso zoom in, el zoom out o el traveling. ¿Sí? Son los paneos que normalmente se utilizan. En cuanto al primero, ¿sí? Que obviamente van a ser tomas realizadas a partir del movimiento de la cámara sobre lo que sería un mismo eje, con desplazamientos que puedan ser de izquierda a derecha, en donde la velocidad con la que nosotros mostremos ese desplazamiento debe de ser lenta, para que obviamente queden registrados los detalles. De lo contrario, ¿qué es lo que puede pasar? La imagen se va a tornar un poco borrosa. ¿Sí? Después, ¿qué es el zoom in? Es básicamente un acercamiento al objeto con el que nosotros estamos ordenando lo que sería el lente. El zoom out es cuando nosotros movemos la lente para poder alejarlo de ese elemento al que nosotros estamos realizándole la toma. Y por último, había mencionado lo que es el traveling, que es un movimiento lateral de la cámara. ¿Sí? Es cuando nosotros movemos la cámara hacia adelante o hacia atrás y el efecto que vamos a obtener, ¿sí? Que obviamente va a ser similar a un zoom, con la diferencia de que acá la imagen no se va a distorsionar por, obviamente, las ópticas de los lentes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Bien. Eso sería básicamente en cuanto a lo que es fotografía, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es planimetría. Como les dije yo, en el campus ya les dejé un poco de info, y un pequeño power, y un pequeño antiguo power. Bien, ¿qué es la aplicación planimétrica? A ver, que habíamos estado hablando en la clase de ayer. La fijación planimétrica, ¿sí? Básicamente consiste en representar el lugar del objeto a través del plano. O quizás un diagrama, en donde nosotros como investigadores vamos a poderla consultar de una manera objetiva en cuanto a las características físicas del lugar del objeto sobre el que vamos a estar trabajando y las relaciones que tengan en cuanto a algunas distancias con los indicios que hayamos encontrado en ese lugar del objeto. ¿Qué es lo que hace este tipo de explicación? Cuando nosotros comenzamos con lo que es la ubicación de este plano, ¿sí? Nosotros debemos de comenzar con la ubicación del inmueble. Dónde se encuentra específicamente, ubicar lo que serían los puntos cardinales. En caso de tener acceso a los planos básicos que corresponden al lugar del objeto, y también nos van a servir a nosotros dentro de lo que sería la situación planimétrica. ¿Sí? Dentro de lo que es esta planimetría, nosotros vamos a tener como principal ubicación el lugar del objeto. ¿Sí? En base a eso, nosotros vamos a poder ir realizando hipótesis
quizás por dónde ingresó un delincuente o por dónde se fue. Vamos a poder realizar hipótesis en cuanto a las rutas de escape o de acceso, ¿sí? Que haya tenido quizás a una vivienda, ¿sí? O a un terreno baldío, obviamente dependiendo del lugar sobre el que nosotros estemos trabajando. Dentro de lo que es la fijación planimétrica, ¿sí? Si vamos a un poco de lo que es la historia, Hans Gross, dentro de lo que es su manual del juez, ha descrito algunos aspectos fundamentales, ¿sí? Que debe de contener todo levantamiento planimétrico dentro de lo que serían estas ciencias forenses, ¿sí? ¿Cuáles serían esas características de las que hace mención Hans Gross? La principal de la cual él habla en lo que es su manual del juez, nos dice que el plano debe de estar orientado de acuerdo a lo que serían los puntos cardinales, ¿sí? Los cuales esos puntos cardinales sí o sí deben de aparecer en lo que sería el plano. También hace mención a que la persona que realiza los planos debe de tomar y verificar las medidas, ¿sí? No debe de confiar en otra persona más si es un extraño. ¿Qué más nos dice Hans Gross? Que el plano tampoco debe estar sobrecargado, no tiene que contener nada que no esté directamente vinculado con el hecho investigado, ya que la fotografía obviamente se encarga de registrar y documentar el contenido total de la escena del delito. Hans Gross también nos dice que quien realiza el plano debe de confiar en su memoria para acotar o enmendar algo que debe de figurar en el croquis, ¿sí? Los croquis deben de estar, se deben de anotar en realidad en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con nuestra memoria? Quizás nos podamos confundir, ¿verdad? Y bueno, y obviamente si acá se trabajan lo que serían las escalas. Los croquis deben de estar realizados a escala. Obviamente que las escalas van a ir variando con mayor o menor precisión en base a lo que sería la extensión del lugar sobre el que nosotros vamos a trabajar. Una vez que se realice ese plano, nosotros debemos de consignar en una partecita de abajo a modo de referencia con qué escala se trabajó, ¿sí? En cuanto a los croquis, hay distintos tipos de croquis, ¿sí? Nosotros podemos hablar de un croquis general, un croquis con medida, un croquis a escala, un croquis de abatimiento, ¿sí? ¿Qué sería o qué englobaría un croquis general? El croquis general va a ser la primera representación realizada por las autoridades que llegan al lugar del hecho, ¿sí? El croquis general es una ayuda para quienes vamos a estar investigando sobre ese lugar de los hechos. Dentro de este croquis general vamos a registrar la ubicación exacta del lugar en donde se cometió el delito, la calle, el número, puntos de referencia, si hay árboles grandes vamos a consignarlos, si hay acceso a peatonales también vamos a contarlas, y obviamente todo aquello que nos permita a nosotros dar una idea exacta de lo que sería la ubicación. Eso por un lado, ¿sí? Que sería este tipo un croquis general. Ahora si pasamos a un croquis con medida, ya va a ser un plano un poco más detallado, en donde nosotros vamos a ir especificando las distancias entre los objetos,
las medidas de los indicios, el mobiliario que nosotros notemos más relevante. Recuerden que ayer yo les hacía mención de que la persona que realiza los croquis no dibuja o no consigna absolutamente todo lo que encuentra en el lugar de los hechos, sino que se basa en puntos exactos o objetos exactos que están relacionados dentro de lo que sería la investigación que nosotros estamos realizando. En cuanto a este croquis, repito, el croquis con medidas, lo ideal es realizarlo en un papel ya milimetrado, que obviamente presentan lo que sería la forma de una cuadrícula, el cual nos va a ayudar a nosotros a mantener distancias a esto. Dentro de lo que son estos croquis es fundamental que contemos con lo que sería una cinta métrica o una regla. Y acá obviamente vamos a ir ubicando en este tipo de croquis básicamente, o sobre todo en realidad, se utiliza lo que sería el método de las coordenadas, ¿sí? Algo que lo hemos visto en algún momento en el colegio, que tiene que ver con la que nosotros vamos a ir fijando puntos en lo que sería el plano. Obviamente, si hay muebles que se encuentran en el piso o que están tirados en el piso, hay que señalarlos con claridad en la forma en la que específicamente fueron ingresados, fueron encontrados al ingresar a lo que es el lugar de desechos. Después los croquis a escala. Estos croquis sí, obviamente van a demandar mucho más tiempo, ya que todos los objetos que vamos a ir representados tienen lo que sería una forma y van a presentar proporciones reales. Y por último tenemos lo que es el croquis de, siempre me olvido, abatimiento, ¿sí? O croquis de Kengers, que es un croquis que se limita a registrar la escena, teniendo como eje, obviamente, lo que es la ubicación del cadáver y el sitio en donde nosotros hemos encontrado lo que sería el arma homicida. ¿Sí? O sea, básicamente existen distintos tipos de croquis basándonos en la información que nosotros necesitemos del lugar en el que estamos trabajando. ¿Sí? Después empiezan a aparecer otros tipos de fijaciones. ¿Sí? Obviamente hoy en día se utilizan ciertos programas para poder ya realizar croquis. Y acá es en donde aparecen otros tipos de fijación, como son las fijaciones por maqueta o fijación por moldeo, ¿sí? Que están relacionadas con, por ejemplo, la de maqueta. Es una de las técnicas que se utilizan para poder reforzar la información que nosotros tengamos contenida en la parte de Planimet, la cual obviamente se va a convertir en lo que sería una evidencia demostrativa. Las maquetas sí ya más bien toman forma en 3 dimensiones, que acá tienen que ver muchas veces con los programas de internet y los tipos de máquinas que nosotros tengamos en lo que son los laboratorios. ¿Sí? Una de las formas en las que se puede utilizar la aplicación por maqueta tiene que ver muchas veces con la técnica de reconstrucción facial, que a nosotros nos va a posibilitar poder tomar medidas precisas del cráneo, quizás del cuerpo, para poder realizar una maqueta. ¿Sí? También nosotros con esa aplicación por maqueta podemos, en base a las medidas que obtengamos de algunas balas o de algunos castillos, ¿sí? Poderlos recrear en 3 dimensiones. Y por último, en cuanto a lo que es la aplicación por moldeo, tiene que ver con
quizás los índices como huellas de pisadas, huellas dactilares, alguna huella de algún neumático, eh, alguna huella que quizás nosotros notemos importante, quizás como de un ajustamiento, por ejemplo. Vamos a tener que realizar esta fijación por molde. Si acá nosotros vamos a, obviamente, elaborar un molde también tridimensional que va a preservar lo que serían esos tipos de huellas. Obviamente, una vez que se realizan esos tipos de huellas, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poder tener el mismo objeto, ¿sí? Bueno, en realidad una copia de ese objeto, de esas huellas, los cuales nos va a ayudar a nosotros para realizar lo que sería una comparación. Y por último encontramos a la explicación mixta. ¿Y qué es la explicación mixta? Acá nosotros vamos a utilizar dos formas técnicas, ¿sí? De las cuales yo les acabo de hacer mención, para lograr obviamente una representación lo más precisa del hecho en el que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Obviamente, cada hecho o cada caso por el que nosotros estemos investigando es único y necesita herramientas particulares, ¿sí? Pero está comprobado que al sumar nosotros la mayor cantidad de técnicas de excitación, vamos a poder lograr lo que sería una representación más fiel a la realidad, ya que obviamente es uno de nuestros principales objetivos dentro de lo que sería nuestra investigación. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces, una vez que hayan terminado de ver esta clase, para los que no se han podido conectar, les voy a solicitar que si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hagan saber, ¿sí? Yo en el transcurso de la semana voy a estar enviándoles ya por escrito en el campus lo que sería el tema de el trabajo práctico. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? ¿Cuál va a ser la consigna? ¿Sí? Y les voy a ir detallando ahí cada una de las características que debe de tener ese trabajo. Así que, bueno, eso sería todo por el día de hoy y repito, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me la hacen saber. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.